Muchas gracias. En primer lugar, muy buenas tardes a todas y a todos, diputadas, diputados, pueblo de Costa Rica, personas familiares de don Fabián Dobles y personas cercanas que nos acompañan. Fabián Dobles nació en 1918 en Belén, en la provincia de Heredia, en lo que en sus propias palabras llamó su primera casa. Es un herediano, otro de esos heredianos universales. Herediano y universal porque su obra literaria tiene raíces materiales profundas, pero también alturas espirituales que resultan hoy incalculables. Ejerció su oficio de literato en los campos de la poesía, el cuento y la novela, y construyó una obra que le mereció diversos premios. Obtuvo, por ejemplo, el primer premio en el cuarto concurso centroamericano en Guatemala, en 1942, por su novela El sitio de las Abras. Recibió el premio 15 de septiembre en la categoría de poesía, también en Guatemala, en 1947, por su obra Verdad del agua y del viento. Recibió el premio Nacional Aquileo Echeverría de Literatura en la categoría novela, por su obra En el San Juan hay tiburón. En 1968 recibió el Premio Nacional de Cultura Magón y la Editorial de Costa Rica, que por cierto fue uno de sus fundadores, le rindió homenaje en el año 84. Y además, en 1992 recibió el Premio Áncora, que fue otorgado en su momento por el diario La Nación, en la categoría de novela, por su novela Los años pequeños días. Además, recibió otro reconocimiento, ahí donde llamó a Belén su primera casa. Cuando fue declarado hijo ilustre del cantón, y así consta en el artículo único del acta de la sesión extraordinaria del Consejo Municipal de Belén de ese momento. Y justamente desde el año 2008 la Asociación Cultural El Guapinol celebra anualmente en Belén el Festival Fabián Dobles. Y en el año 2014 la biblioteca municipal de esa comunidad fue bautizada con su nombre. Fabián Dobles es uno de estos literatos que se han categorizado dentro de esa valiosísima generación de los 40. ¿Y quién mejor para describir cuál era la sensibilidad de esa generación de los 40 que el propio Fabián Dobles, que sus propias palabras? Cuando dijo, y aquí cito, un escritor que como yo considera que escribir por escribir es inhumano y el escritor como todo creador debe dar a su vida un valor útil y de servicio a sus semejantes, espera que se encuentre en su obra, además del fin estético, conjuntamente con él, un afán consciente de ennoblecer la existencia, buscar lo justo y destacar lo positivo, incluso a veces a través de lo negativo. Cierro la cita. Y por eso se quedan cortos los minutos que tengo disponibles para hablar de la gigantesca obra de Fabián Dobles. Y me voy a referir únicamente a la que para mí es de sus novelas la preferida, ese que llaman Pueblo. Se dice que, si no la primera, una de las primeras novelas de temática urbana en nuestro país. Publicada en 1943, una novela que, al igual que el resto de la obra literaria de Fabián Dobles, es capaz de describir con profundidad la realidad costarricense y la realidad sobre todo de las personas trabajadoras, de las personas más vulnerables, de los sectores más excluidos. Y al mismo tiempo, una novela, como el resto de la obra de Fabián Dobles, capaz de mirar las almas humanas con la misma profundidad. Esa realidad de los trabajadores se mira en esta novela, diputadas y diputados, cuando, por ejemplo, y aquí cito, don Fabián Dobles escribe: medio a medio un campamento no del todo desguarnecido cubre el sueño cansado de unos cuantos trabajadores. Allí está el muchacho, debajo del calor costero y la sombra gris de la plantación ajena, junto a su recordar compañero de todos los días, el zumbar incesante de aquella última frase de su novia, y la fatiga de sus brazos, la fatiga con 12 horas de cortar bananos y sentir el golpe del sol sobre el cuerpo. La realidad que describe justamente Fabián Dobles en su obra es la realidad
de miles y miles de compatriotas. Esa realidad de los explotados, la realidad de los olvidados, la realidad de los nadies. Tan nadies que terminan siendo objeto de los peores prejuicios de los más múltiples sectores. En esta novela hay un pasaje en el que relata Fabián Dobles cómo dos personajes de los principales de la novela, Juan Manuel Lanchía y Reyes Otárola, van pasando por ese San José, un San José que comenzaba a ser cada vez más una ciudad, que un San José naciente, un San José que comenzaba a tomar esa forma urbana e intensa. Y caminando esos dos campesinos que llegaron a las fiestas de la ciudad, inmersos en todo ese barullo, los citadinos les miran. Y no solo les miran, les juzgan. Y en esa inteligencia profunda, Fabián Dobles nos pone del lado de esos que miran a esos campesinos que recorren la naciente ciudad de San José. Y cada uno de ellos expresa cómo esa exclusión vivida por grandes sectores es vista por quienes mantienen todos esos prejuicios. Y lo expresa don Fabián Dobles con un nivel de inteligencia tal que es capaz de hacer autocrítica a sus propias posturas políticas. Porque, por ejemplo, dice don Fabián que miran a esos dos campesinos, varias personas, entre ellas un diputado, y lo que piensa cuando les mira, ese diputado es 2 labriegos, 2 votos. Solo les miran como caudal electoral. Luego dice don Fabián Dobles en la novela que les mira a esos dos campesinos que transitan San José, les mira un majadero estudiante de Derecho. Y ese majadero estudiante de Derecho piensa, ellos no saben nada. Critica directamente Fabián Dobles esas posturas academicistas que intentan cortar el vínculo con la realidad en la que se vive, con la realidad de los compatriotas. Y como les digo, capaz de autocrítica. Con sus posturas políticas también fue capaz de decir, ese izquierdismo extremo es inválido. Y es incapaz también de conectar con la realidad de los sectores populares, porque dice, les mira un izquierdista extremo y piensa, no comprenden, estorban. Capaz Fabián Dobles de leer esa realidad nacional, no solo desde la mirada de ese campesinado excluido, sino también desde la mirada de sectores que bien sabía él, alimentaban esa exclusión con los prejuicios o con explotación, según sea el caso. Esa dureza de la realidad vivida por los sectores más excluidos no se convierte en un límite para únicamente describir las materialidades. Es capaz también la obra de Fabián Dobles de hurgar en lo más profundo de las almas, de esa identidad nacional y de la construcción individual al mismo tiempo, de las emociones, de los sentires, de las personas que habitan en su obra. Hay un pasaje que para mí es el preferido de su obra completa, el preferido para mí de su novela, de la que más aprecio tengo, que es cuando Lico Anchía, Juan Manuel, regresa a su pueblo después de haberse venido de fiesta a San José y haber gastado sus ahorros completos, sintiéndose cargado de culpa ya en su pueblo, muy cargado de culpa, y le escribe a una mujer, a Mercedes Retana, una cocinera, una sabia, y así es descrita Mercedes Retana en su obra, una sabia. Mercedes Retana es una filósofa, es capaz justamente de hacer eso, de hurgar en lo más profundo de las almas. Y le escribe muy cargado de culpa por haberse gastado los ahorros, sintiéndose culpable por lo que hizo Lico Anchía. Y vean lo que le responde Mercedes Retana, esa mujer sabia, en una carta. Le responde, usted y yo somos pueblo. Hay gente que, porque lo somos, creen que tenemos el alma ensordecida, más, aunque nos llamen así. Y quizás porque así nos llaman, el dolor nos muerde más airado. No tenemos para defendernos sino la valentía de nuestro espíritu. Estamos solos. Usted y yo dependemos de nosotros y de lo que nos hagan los demás hombres. Por eso es que le digo que no pierda la única vivienda que nos queda, nosotros. Frente a un campesino ahogado por la culpa,
ahogado por haberse endeudado como le pasó a miles de campesinos en este país frente a un capitalismo naciente que comenzó a arrasar con ese pequeño campesinado, ahogado por deudas, por un endeudamiento cada vez más brutal, enfrentándose a casos de usura que de hecho están descritos también en esta novela. Ahogado ese campesino por esa situación, le escribe a una sabia Mercedes Retana, y esa sabia le dice que efectivamente somos pueblo, y que siendo pueblo, lo que se tiene es la valentía del espíritu. En fin, diputadas y diputados, es claro que don Fabián Dobles merece de manera amplia este benemeritazgo. Sus últimos años de vida material los vivió en una pequeña finca en San Isidro, Heredia, en compañía de su esposa Cecilia Trejos Calleja, de sus 5 hijas, Natalia, Catalina, Aurelia, Paula y Cecilia. Y hoy, diputadas y diputados, su gigantesca obra persiste y se encumbra. Es una muestra de altura literaria y de compromiso social profundo, de comprender lo material y de comprender lo espiritual, de comprender la profunda relación que existe entre la injusticia social y el dolor más humano, entre la emancipación social posible y lo más noble de las almas humanas. Les pido su apoyo para este benemeritazgo, diputadas y diputados. Muchas gracias.